de repente veo su mensaje A ver. y nos levantamos. Ni tiempo nos dio ni de peinarlo. Chuta, no. ¿Cuántos kilómetros estamos de aquí más o menos? ¿De aquí a dónde vamos? Estamos en el kilómetro 8.3. Ya. La entradita cuando venía amaneciendo veía una araucaria ahí en el camino. Y acá hay de todo tipo de araucaria parece, ¿eh? ¿Esta es la verdadera araucaria? Esa. Sí. Esa es la milenaria. La milenaria. Ese volcán que está allá, ¿cuál es? Ese es el Lonquimay. Volcán Lonquimay, mira ya lo hermoso. Mira el pajarito, ese es una... Chuque. Allá hay otro volcán, ¿ese cuál es? Ese es el Yaima. El Yaima, qué grande ese, ¿eh? Sí. Ese se ve de varios lados. Sí. Ese lo vemos desde Pucón, se ve ese igual. Sí. Currarrehue. Sí. Oh, mira qué Bueno, lindo. acá en el terreno de otro lado vamos a realizar la feria. ¿A dónde? Acá. De acá. Ah, ya, detrásito. Aquí ya estamos llegando ya. Circuito de la Araucanía. Ah, ahí está, Quiñegún. Ya. Después de un rico desayuno, un Yihuinkofke, aquí nos vamos con mi Damián Beatriz. Huenchupán, nos vamos rumbo al Rehue de acá del sector de Curacautín. ¿Este sector cómo se llama? Comunidad de Venancio Huenchupán, sector La Tepa. La Tepa. Sí. Y allá el volcán. Yaima. El volcán Yaima a lo lejos. Vamos a hacer Yeyipún, nos vamos a conocer al Lonco ahora. Estoy muy emocionado. Me siento muy honrado por esta invitación de hoy día. Sin duda va a ser algo mágico. Después de este Yeyipún vamos a hacer el Nehuen para que salga todo bien hoy día en la feria intercultural Quiñegún. Feliz May Lamien. Feliz. Arichihueu. Arichihueu. Ya. Allá otro volcán más. Ah, ya empezaron ya. Voy a dejar el vehículo aquí Empezaron. mismo porque... Bueno, ya sale el torno. Ya. No viene nada. Ya, luego de haber hecho el correspondiente Yeyipún en la mañana y los preparativos, aquí ya vamos rumbo a la Expoferia Quiñegún con el hermoso volcán Yaima que nos acompaña. Ahí están todos los preparativos ya. Llegó la productora. Bueno, aquí ya estamos ya listos con el puesto. ¡Ay, qué lindo! Estamos compartiendo puesto con mi Lamien Betty Araneda, que me facilitó poder instalarme con la ropa, con las poleritas aquí. Un saludo para el Peñi también, Ricardo. que está la pareja de mi Lamien Betty Araneda, que montó aquí todo. Estamos poniendo ahí para la sombrita, para que no pegue duro el cari galleta. Así que bueno, vamos a partir. Bueno, aquí tenemos diferentes productos: mermelada de mora, nalca, nueces, mermelada de cereza, ciruela, exclusiva. Ayuquelen es natural. Y aquí aprovechamos de colocar las poleritas exclusivas de Neculman. Tenemos nuevos productos, mira esa polera. La clásica trapelacucha, mira. Qué linda. Gualmapu libre la tenemos en dos colores, en esta y color crema también. La clásica Melihuetras Mapu. Esta polerita Nehuen que siempre se lleva bastante la gente. Ahí pueden, tenemos variedad de colores. Arichihueu. Me fue a mostrar la Hueñelfe, hermano. Este le pusimos ahora, tiene el cultrón de la cosmovisión mapuche y también todas las poleras ya con la marca de Neculman y la talla. Aquí tenemos esta también, la polerita en tú. Esta Chantú, Gran Padre Sol. Tenemos la misma ahora tenemos esta polera en azul, verde y negro, con plateado. ¿Veis? Y acá atrásito le pusimos la estrella también. Acá la clásica, el Tren Nehuen, de Neculman.
La pusimos acá porque no nos quedó más espacio. Y acá por supuesto la chacana andina. Ya lo saben, visita Escolmangers. Peñi también tiene trabajo en madera. ¿Estos qué son, Peñi? Para agarrar fideos. Ah, para agarrar fideos tan buenos. Sí. ¿Y esto está? Un tablito para poner queso. Ah, ya. Está buena para la carne, Para picar. para el asado. ¿Esta madera es Raulí? Este es pino de la Buscaria. Pino de la Y Eucaria. ese es cuey, Coihue. Pura madera fina el Peñi. Mira, y esta cajita es para guardar cosas, ¿no? Sí, para usted. Para los tecitos, mira. Mira qué lindo. Qué lindo, hermano. Hermoso, mire. Bonito para picar, pero estamos Oh, qué lindo esto. encerando con cera de abeja. Wow. ¿La cera de abeja qué es lo que hace, Peñi? Es para que no se filtre, se manche. Ya. Este igual se anuncia con eso mismo. Entonces el agua les corre, no quedan. No le pasa nada con el agua. No, si no, no quedarían feas, así como natural. Sí, pues. Oye, ¿ya cómo vende esa tabla? Aquí está 20. Está hermosa esa tabla, man. Está hermosa. Tablita para picar. Sí. Fina. Tiene para ambos lados. Mira. Para los dos lados. Esta para picar y acá para poner. Para colocar las cositas. Pica ahí, Está hermoso. Muy buen trabajo, Peñi. Bueno, seguimos acá. Mira esta mermelada de pimentón. Esta la vamos a probar mañana, no alcancé hoy día a probarla. Pero aquí el Peñi me decía que era exquisita la mermelada de pimentón. Mochela, mira, hummus de mochela. Este mi también decía que era súper cotizado. Exclusiva mochela. Es de hongo. Mira, ahí pueden ver. Les voy a mostrar. Mira. Son hongos estas. Esto está en aceite. Están en aceite. Yo la probé y esta está rica. Es como un patecito se hace al final. Sí. Muy rico, mira. Ayuculen es natural. Sigan la página de mi también, Betty Araneda. Y acá también, este sí que lo probamos hoy día. Este pulco la guana, este vinito. Ay, que estaba rico este vino. A la nochecita después del show, a ver si degustamos. ¿Ah? ¿De qué pasó? Mira qué bonita esta decoración. Eso jabón. Una machi, Eso jabón. una ñaña con los pinos. Actividad organizada, ¿no es cierto?, por la ilustre Municipalidad de Curacabotín a través de la Dirección de Turismo y Economía, en conjunto con la comunidad de Venancio Huenchupán. Así que vamos a saludar a cada uno de los integrantes de la comunidad Venancio Huenchupán y por supuesto especialmente a todos sus integrantes y a todos los emprendedores que se encuentran con nosotros a esta hora, ¿no? A cada uno de los locales, a cada uno de los emprendedores que están ya dispuestos con todas sus máquinas, con todos sus productos, con toda su artesanía, esperando, ¿no es cierto?, por todos nuestros amigos, por todos los turistas, por todas las visitas que van a llegar desde distintos lugares de la región y distintos lugares de la comuna también. Por supuesto, recordarles que sea una actividad enmarcada en esta celebración de diciembre, ¿no es cierto?, ya como las últimas actividades del año 2024. Estos residuos, ¿no es cierto?, que usted no tiene que tirar al piso, solamente buscar un container de color verde que está ahí en el patio de comida y por supuesto depositarlo ahí. De más está pedirles que tengan plena confianza que esta actividad será de primer nivel como ya lo ha sido sus otras jornadas, en sus otras versiones, y comentarles que al final del día sean solamente números azules los que tengamos, ¿no es cierto?, para sacar las cuentas positivas a lo que será esta tremenda actividad. Todo el de buen, toda la bendición para cada uno de ustedes, para que sea espectacularmente positiva esta tercera versión. Vamos a realizar en un rato más, a eso de las 13 horas por ahí, una pequeña simbólica ceremonia, ¿no es cierto?, con las autoridades que también van Ay, Mari Peñi. Ay, 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 ¿cómo se viene esto? se van a acercar Manjar. a este sector Un verdadero para manjar. compartir con nosotros esta tercera versión y así dar el puntapié inicial a lo que será toda la actividad.
saludar nuevamente a cada uno de los expositores, la gente de la gastronomía, nuestros amigos cerveceros también que están ahí ya listos y dispuestos para apagar la sed, ¿no? Y artesanos, gente que de una u otra forma está apostando. Mari, por la mía, Mari. Textil, ropa, juegos, ¿no es cierto? En fin, una infinidad de productos. Las redes sociales, chiquillos, amigos, peñis, la miel, las redes sociales son importantísimas para estas actividades. Usted tiene acceso a su teléfono celular, vía WhatsApp, vía Facebook, Instagram, TikTok. Usted puede enviar mensajes también a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos que se dirijan a la Tepa, donde vamos a comenzar a vivir una tremenda actividad artístico-cultural. Contarles que en este escenario, durante la tarde, desfilarán una gran cantidad de artistas, comenzando por nuestro gran amigo Juan Carlos Neculmán, que se va a presentar en un rato más en este escenario, ¿no? Bueno, ahí pueden ver toda la cantidad de trabajo, de productos que hay, de expositores. Hay de todo, hermano, y motivado. Se viene ya pronto ya Neculmán con todo el buen central del Ramapuche. También nos van a acompañar, ¿no es cierto?, de lo que será esta pequeña. Chanta y Kimuma Mumeo, Marri Chihueo. Ya. Este es Neculmán, representando el pueblo mapuche. Marri Chihueo, venceremos hasta la muerte. Yeah. Para empezar, voy a refrescarles un poco la memoria. Son 500 años de guerra y aún no canta la victoria. Soy la voz del pueblo mapuche derramando sangre por la usurpación de tierra. Corruptos que tienen hasta cuándo tendremos que soportar el abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar. El ambiente está confuso y ya no existe respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Más allá de reflexión y sabotaje, esta revolución contra el gobierno y su bandida. Todo es un montaje y todo el mundo ya le está sabiendo cómo el rico el pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio. A toda mi gente con la continua firme Neculmán. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Voy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes no van a poder con el Nehuen del Huechafe. Estoy en mi tierra, ya el opresor. Decía que era un niño en el sistema, se ocultó nuestro idioma ancestral, nunca se nos enseñó. Trataron de exterminar a toda una nación, pero nuestro pueblo sigue firme ante la destrucción. Y los guerreros de nunca pudieron con su ambición de quedarse con la tierra de aquí. Yo nunca me voy, mantenemos siempre firme nuestra cosmovisión. Damos cara donde sea frente a la represión. Mapuche ta inchim, tarruye falin ye fin. Yuke maputa ni puku y fin ye petu moñelin.
Tabajín, con Pupeñi, Huehuaín, Huicacoy, la Virulonco, Huaychatuaín. Sigo aquí con la fuerza del Kibu, Blacky Swan, reviviendo la historia de mi pueblo ancestral, recordando que el mapuche es un ser espiritual. Alito Rey a toda mi gente, nos fuimos. Iche Eipi, Peyuta, Peyipo, Taihuaychan, Huepei, Tainen, Kipuche, Blacky Swan. Solo queremos la paz y el bien para la prosperidad de nuestro bien. Yo te digo, hermano, es el momento de luchar con nuestros derechos y vivir en libertad. Y chicos, me recuperemos bien. Tiene chindanos coraje y el buen. Fuerte a favor. Ya, 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 ya. Agradecido de estar acá por primera vez en Curacautín. Agradecer a Milamien Betty, a Aranea por la invitación, a la Oficina de Cultura Curacautín y por supuesto al LOF Venancio Huenchupán. Un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo. Con la fuerza espiritual de mis ancestros sigo recuperando el kibu que llevo dentro de mí. La llama del saber de conocimiento produce en ti. Se prende el fuego. Se enciende el cuchal. Viajo al centro del origen de nuestros antepasados que el mapuche Raquisuan los dirige. Aquí rige la fuerza de la tierra al viento. Mapuche ni que compite que mapuzu bum bum. Kumea el kutuñe mi copaco tramae. Cata con la yain cañi piu que me auta mi huesale wen. Tu fashi puli wen. Recibo los consejos del viejo sabio lonco para seguir resistiendo el peso del tronco. La historia sigue vive amarrada en mi charilonco. Estoy aquí en la ruca alrededor del cuchar reflexionando y meditando sobre este lugar. Mantengo el fe y entro aquí en el guillatú. La limpieza del espíritu la trae Samahun Wing. Como decía el Peñi que me presentó, actualmente cuento con 2 discos de estudio, Huaychan ya con 100.000 reproducciones, Cuchal con 80.000 reproducciones en todas las plataformas, hermano. Estoy muy orgulloso, me siento muy honrado de estar acá en Gualmapu, donde realmente tiene que llegar el mensaje. Yo sé que aquí, este es territorio mapuche, pero hay mucha gente que está dormida, hermano, que no levantan con dignidad el puño, no levantan su espíritu. Ustedes son de acá, de territorio mapuche, hermano. Tenemos que estar con nuestros Peñi y Lamien que están en la lucha. Yo sé que hay muchas causas que han estado invisibilizadas. Aquí ha habido mucha usurpación de tierra. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo he aprendido porque me he informado, he investigado en las redes, en internet. Y me da pena cuando me entero por Peñi que dentro de las comunidades, entre los mismos Peñi y Lamien, se cortan el traje. Hablan a la espalda y entre los mapuches mismos nos estamos pisando la cola. Y eso no puede ser, hermano, porque esas son malas prácticas del Huinca. Tampoco se trata de ir en contra del pueblo chileno, porque ese no es el camino tampoco, hermano. Hay gente que no tiene apellido mapuche, pero que vive acá y viven como un mapuche, hermano. Si en el fondo aquí no vale que tú tengas apellido o no, aquí lo que vale es que tú sientas el amor por la ñuque mapu, por los ancestros, tengas respeto por los papás, por los chachay, por los abuelos, por la enseñanza, por el kimun, la sabiduría, la cosmovisión. Eso es lo que importa de verdad, hermano. No importa si tú tenías apellido. Yo conozco Peñi que tienen los 2 apellidos mapuche
y que no están ni ahí con el Mapudungún. Tampoco los culpo porque acá hubo mucho genocidio, hubo mucho bullying, hubo mucha gente que cuando era chico lo discriminaban porque hablaban en Mapudungún. Hasta sus mismos abuelos no querían que hablaran por lo que pasó antiguamente. Pero hoy en día ser mapuche es un honor, hermano. Felay Maipu Peña Pula bien, nos fuimos con Kaiten, Chican, Giam, Disculpa, Banque, en la ruca, que sueñe la truca. Guayun Tumamumeo, Cumene Buen Cahue, Sale Buen Muley. Walul Cañi Burraki Suameo, Fue Carro Mujer. Cumene Buen, Mapuchinien, Pues Sale Buen, Luca Mogen. Cañi Bulu, Cañi Puki, Cañi Raki Suacume, Teca, Cume Mogen. Luchan Tum, Wifi Kuchen, Mapuzungún, Cañi La Buen, Cristian Tumeu, Neu Tuken. He reconocido, me he fortalecido como mapuche en la lucha he seguido, convencido de que nada es para siempre y por algún motivo volveremos a la tierra. Venimos desde el campo a la ciudad, entre el bien y el mal he crecido, en la jungla de cemento a diario sobrevivo. Hay veces que gano y otras también que he perdido, pero la identidad no la oculto aunque sea perseguido. Como les trago a diario en la vida he aprendido a estudiar la forma de pensar y actuar del enemigo. El guerrero estuvo herido, pero hoy ha renacido. Con la fuerza espiritual, como ella dice, ha vencido. La Fiscalía y para el Estado chileno, la gente que está en recuperación, reivindicación es un problema. Vamos, ella dice, oh, 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 Cumene Buen, Mapuchinen, Huesale Buen, Luca Mogen, Tañi Bulu, Tañi Puki, Tañi Raki, Suacume, Teca, Cume Mogen, Luchan Tun, Wifi Kuchen, Mapuzungún, Tañi La Buen, Cristian Tumeu, Neu Tuken, Chico Chipun, Tumemo Buken, Cumene Buen, Mapuchinen, Huesale Buen, Luca Mogen, Tañi Bulu, Tañi Puki, Tañi Raki, Suacume, Teca, Cume Mogen, Luchan Tun, Wifi Kuchen, Mapuzungún, Tañi La Buen, Cristian Tumeu, Neu Tuken, Chico Chipun, Tumemo Buken. Marichihueo!